Cuando pensamos en animes con la temática de hermanastros, probablemente nos vienen a la mente títulos como Domestic no Kanojo o Kiss X, animes que no solo tienen un tono subido, sino que también destacan por su enfoque en el romance con personajes extremadamente hiperactivos, algo que se ha vuelto bastante común en este tipo de obras. Por eso, cuando me enteré de la existencia de un anime de esta temporada titulado Los días con mi hermanastra o Himai Seikatsu, debo admitir que en un principio esperaba algo similar a los títulos mencionados. Sin embargo, para mi sorpresa, fue algo totalmente diferente. Soy Brando Martínez de Nichannel y hoy hablemos de Himai Seikatsu. Después del matrimonio de su padre, Yuta Asamura obtiene una nueva hermanastra, Saki Ayase, la chica más hermosa de su grado. Para evitar conflictos familiares, ambos acuerdan mantener una distancia razonable. Saki, que anhela afecto y ha trabajado en soledad por su familia, no sabe cómo depender de otros, mientras que Yuta se siente confundido sobre cómo actuar como su hermano mayor por unos días. Con el tiempo, ambos comienzan a sentirse más cómodos viviendo juntos. La mejor manera de resumir este programa es simple: normal, con un enfoque en el realismo. Se centra en la vida diaria de dos estudiantes de secundaria prácticamente desconocidos entre sí, que coincidentemente se convierten en hermanastros después del nuevo matrimonio de sus padres. Poco a poco comienzan a acercarse, no necesariamente de manera romántica, como uno podría suponer, gracias al historial que hay de estos animes, sino como personas normales que viven en el mismo espacio. Tienen sus problemas, conflictos y poco a poco revelan historias de fondo, tal vez incluso alguna trama del pasado, como cualquier persona podría tener. Toda la trama se basa puramente en este realismo, por eso no encuentro clichés típicos. Claro, la trama de la hermanastra se muda de repente se ha hecho innumerables veces, pero en Himai Seikatsu lo hace de la mejor manera. Es una historia que toma esta situación cliché y la hace sentir real a un nivel personal. Sí, aunque la historia es bastante sencilla, el enfoque que le han dado hasta ahora la hace muy disfrutable. A pesar de que no ocurren eventos importantes en general y se centran más en el día a día de los personajes, la dirección ha sido excelente. Siendo honesto, los personajes principales son bastante comunes y normales, alejándose de los arquetipos típicos que suelen aparecer en los animes de romance entre hermanastros. Esta serie ofrece una representación diferente a la que estamos acostumbrados a ver en este género. El prota masculino, Yuta Asamura, es un estudiante de preparatoria común, pero mantiene cierta distancia con los demás. Su visión negativa de las relaciones románticas se originó en su infancia, cuando fue testigo constante de las peleas entre su madre y su padre biológicos. Estas tensiones culminaron con la infidelidad de su madre y su posterior divorcio. Además, su madre biológica solía enojarse y gritarle con frecuencia, sin importar lo que él hiciera. Debido a estas experiencias, Yuta percibe el matrimonio como algo incapaz de brindar felicidad, lo que le ha impedido desarrollar sentimientos románticos hacia otra persona. Y en el caso de Saki Ayase, debido a su atuendo extravagante, muchos la consideran una estudiante problemática, la que la hace impopular en la clase. Saki suele mostrar una expresión distante con Yuta, dando la impresión de ser poco emotiva, aunque se pone nerviosa ante lo inesperado, lo cual siempre se valora. Saki valora su independencia y siempre da más de lo que percibe, evitando depender de otros. Busca un trabajo a tiempo parcial para poder vivir sola, y su deseo de independencia es tan fuerte que estuvo dispuesta a ofrecer su cuerpo a Yuta si eso le aseguraba el dinero necesario. Esta es de las pocas escenas que podría decir o considerar fanservice en esta serie, chicos. También contamos con otro personaje que se me hace muy interesante, Shiori Yomiuri, quien es compañera del trabajo de nuestro prota Yuta. Aunque tiene 20 años y está en la universidad, se podría considerar su senpai en el trabajo. Shiori muestra una actitud mucho más relajada y despreocupada cuando está con Yuta, en contraste con la personalidad fría y distante que se presenta con los demás. Me agrada mucho esta chica porque, fuera de los dos protagonistas, que son bastante normales, hay que decirlo, ella añade esa emoción, esa chispa a la trama en ciertos momentos y ayuda mucho. Lo mismo se puede decir de Maya Narasaka, una compañera de clase. Ambas aportan dinamismo a la serie y ayudan a que los protagonistas desarrollen una mayor cercanía de alguna forma. Sin duda, aunque nuestros dos protagonistas parecen bastante normales o comunes en la superficie, la protagonista femenina, Shiori, destaca como un personaje muy interesante. Esto se debe en gran parte a los secretos que esconde y a lo poco que se revela sobre ella externamente. La serie sugiere estos aspectos de manera sutil y esto lo explora más que nada con grabaciones tipo VHS o como si fueran momentos de memorias por parte de Shiori, lo cual a mí me gustó muchísimo y eso se apreció.
Sin duda, uno de los aspectos que ha hecho que mi experiencia con esta serie tan gratificante es que se ha convertido en una de mis favoritas de esta temporada. No estoy diciendo que tenga la animación más espectacular, ya que no es necesaria ni adecuada para el tipo de anime que es un ritmo bastante lento. Lo que realmente me ha ayudado a disfrutar de esta serie es que, al menos personalmente, siento que estoy viendo una película independiente europea o cine de autor. La cinematografía tiene muchas pausas prolongadas y las conversaciones entre los personajes son comunes y naturales, en contraste con el ritmo hiperactivo de otros animes. La serie ha logrado combinar muy bien estas conversaciones sencillas y relajantes con una cinematografía cuidadosa. La paleta de colores, los reflejos, las sombras y la iluminación son tenues, pero encajan perfectamente con el ritmo lento del anime. Todo esto ha sido logrado por el estudio Deen, un estudio del que no había visto un anime de ellos en un tiempo. En cuanto a la animación y la producción, es única y satisfactoria. Si Studio Deen la utilizara en otros animes, espero que obtengan una buena respuesta. Además, Studio Deen completó la producción antes de la mitad de la serie, lo cual es digno de aprecio, ya que, bueno, otros estudios suelen retrasar y posponer sus animes, que es algo muy común en la actualidad. Lo que me han ofrecido en Himai Seikatsu se ha convertido en una de mis experiencias más placenteras de la temporada. No quiero extenderme mucho en este tema, pero en este anime, al combinar diversos aspectos artísticos, me ha relajado mucho. Su ritmo lento contribuye a esa sensación de calma y visualmente se complementa perfectamente con la historia y la narrativa que transmite. Esta combinación de elementos mejora significativamente la experiencia general. Ponychannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Si soy honesto, creo que no hay muchas canciones de la banda sonora que destaquen, pero esto se debe en gran parte a la tranquilidad que transmite este anime. Sin embargo, lo que realmente me gustó es cómo, en los momentos en que querían que apreciáramos una canción, eliminaban todo el sonido ambiental y los diálogos, mostrándonos solo secuencias de los personajes realizando alguna acción, pero con la música en primer plano, permitiéndonos disfrutarla al máximo. Puedo decir que me recordó mucho al género New Age. No estoy completamente seguro si es el género que más se asemeja a lo que percibí en algunas canciones, pero estas se integran de manera excelsa con la atmósfera del anime, que, como mencioné antes, transmite una sensación de calma, relajación y realismo. Me encanta que la banda sonora tenga un estilo que no suele escucharse en animes de este tipo, especialmente cuando se trata de animes de hermanastros. Obviamente, tenía que averiguar quién estuvo a cargo de esta relajante banda sonora, y me sorprendió descubrir que es el primer trabajo de un compositor llamado Sitoka. Traté de encontrar más información de él, incluso me puse en modo hacker, pero no encontré más información de él, ella o de esta agrupación musical. La verdad no encontré casi nada. Solo descubrí que esta es su primera banda sonora para un anime y la verdad me está encantando. Aunque no hay muchas canciones destacadas, la mayoría de las pistas son música ambiental y en ese sentido cumplen perfectamente su función. No sé si este tipo de música sea del gusto de todos, pero a mí me encanta, especialmente porque encaja a la perfección con el tipo de anime que nos están presentando. Así que, sinceramente, un excelente trabajo por parte de Sitoka. Rifado, mi estimado. Y antes de que se me olvide, también quiero destacar el opening y el ending del anime. El opening, en general, esta es una excelente canción de la banda Fana, que siempre ofrece buenas canciones, pero visualmente no me sorprendió tanto. Lo que realmente me gustó fue el ending. Tanto la canción como la parte visual me parecieron excepcionales. Es una extraña combinación de CGI, pero funciona sorprendentemente bien con la música, creando un conjunto muy armonioso. Es un ending que nunca me salto porque aprecio el trabajo que pusieron en él. Este anime se destaca de los demás en muchos aspectos. Hay innumerables elementos que lo hacen especial a mis ojos. Los ángulos de cámara únicos, la paleta de colores ligeramente apagada, las sutiles expresiones faciales y la entonación precisa de las voces de los personajes, o en este caso, hecha por los seiyus, contribuyen a su atractivo distintivo. Estos elementos se mezclan de manera armoniosa, creando una atmósfera inolvidable. Aunque no puedo explicar completamente por qué,
Este anime realmente me hace sentir en paz. No siempre se logran encontrar animes que logren eso. A pesar de sus ocasionales fallas, este anime posee una cualidad que sigue atrayéndome. Siento que tiene la capacidad de tocar una fibra emocional que rara vez se encuentra en otros animes. No es solo una forma de entretenimiento, ofrece una experiencia más profunda, una que lleva a la autorreflexión y proporciona una especie de consuelo para un corazón cansado. Cuando el mundo se siente abrumador y lleno de estrés, ver este anime es como encontrar un oasis, ofreciendo la tranquilidad y la alegría que tanto necesito en algunas ocasiones. En general, este anime ofrece un espacio para aquellos que están cansados del mundo, permitiéndoles redescubrir la paz en la soledad. Para mí, es el escape perfecto para un alma que ha llegado a fatigarse. Así que si estás buscando un anime que sea tu escape perfecto para relajarte después de un día estresante, Himai Seikatsu es una excelente opción. Himai Seikatsu